El Señor es mi pastor, nada me faltará, y nada me faltará. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro estudio de la Biblia en español. En esta noche vamos a estar leyendo Primera de Tesalonicenses. En su segundo viaje que hizo el apóstol Pablo, escribió esta bonita epístola a la iglesia de Tesalónica. Tesalónica era la capital de una ciudad, de una provincia griega llamada Macedonia. Y en ese viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, escribió y fundó una iglesia en Tesalónica. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para nuestro Padre Celestial. Y todos los que hayan venido por primera vez o ya han estado aquí, también les damos una bienvenida muy grata, que hay los que sean por primera vez. Si no, si ya somos de casa, no importa. Bienvenidos de todas formas. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por darnos el privilegio de estar aquí reunidos con mis hermanos para escuchar tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, es verdad y eficaz. Y aunque muchas veces no nos gusta lo que tu palabra nos dice, pero sabemos que esa palabra nos sirve para darnos cuenta en dónde estamos mal. Nos sirve para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos que dónde estamos mal, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres un Padre que siempre has querido hablarnos siempre con la verdad. Nunca nos has engañado. Siempre nos hablas, nos dices siempre lo que tú quieres que nosotros entendamos. Nosotros muchas veces no hacemos caso y hacemos como que no te oímos, como que no oímos, nos hacemos como que no entendemos, pero sí sabemos, Señor. Muchas veces es lo que pasa, Señor. No hacemos caso omiso de tus llamadas de atención, pero tú siempre diciéndonos dónde estamos mal y dónde que hacemos las cosas mal, Señor. Gracias por toda tu bondad, Señor, porque sabemos que tu bondad es infinita y tu misericordia es nueva todos los días, Señor. Te alabamos, Padre. Ahora que estamos aquí reunidos con mis hermanos, todo lo malo que hayamos hecho o dicho, Señor, te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestros errores, nuestros malos pensamientos. Y gracias por haber traído a mis hermanos con bien. Gracias, Señor, porque sabemos que tú todo lo tienes bajo control. Te damos gracias, te alabamos, te exaltamos y te pedimos todo esto, Padre, en ese nombre poderoso que es dado a los hombres, en el nombre poderoso y bendito de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Y como les iba diciendo, el apóstol Pablo escribió esta bonita epístola a los hermanos de Tesalónica. Él, en su segundo viaje misionero, que fue para Tesalónica, ya no pudo regresar por tales o algunos motivos que él tuvo, pero escribió esta epístola, y esta epístola dice que es la epístola más antigua del Nuevo Testamento. Voy a empezar a leer, dice así. Al principio es un saludo que hace Pablo a los hermanos de la iglesia. Dice: queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé su paz. Esos son siempre los deseos del apóstol Pablo y de todos los hermanos. Siempre deseamos y oramos por nuestros hermanos, que Dios los llene de su amor, les dé esa paz, porque mucha gente no encuentra la paz cuando se desvía por otras cosas, pero sabemos que el Señor, de Él depende todo. Solamente tenemos que confiar en Él. Entonces aquí Pablo dice: nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé su paz. Dice Pablo: siempre damos gracias a Dios, nuestro Padre, y en nuestras oraciones le pedimos que los ayude en todo lo que necesiten. Sabemos bien que en todo lo que hacen, ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Dice: sabemos bien que en todo lo que hacen ustedes demuestran su confianza
en Dios y su amor por Él. Y aun cuando sufren, se mantienen firmes, esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará. Aquí vemos que el apóstol dice, aun cuando sufren, aun cuando son perseguidos, cuando son vituperados, son maltratados, aun cuando sufren, ustedes se mantienen firmes porque saben que la salvación solamente viene del Señor. Y ya saben la salvación que nos espera. Mucha gente no hace caso omiso de eso, porque dice que no, pero nosotros sabemos que es lo que nos espera. Y confiamos en el Señor, porque Él es nuestra ayuda, es nuestra salvación, solamente viene de Él. Por eso dice Pablo aquí, aun cuando sufren, son perseguidos, vituperados, maltratados, ustedes se mantienen firmes, esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará o nos dará. Dice, hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. ¿Se imaginan qué tener la dicha de que Dios nos haya elegido para ser su pueblo? Porque Él quiere que todos sean su pueblo, pero mucha gente no quiere. Mucha gente prefiere irse sobre otras cosas que no sirven para bien. Pero Dios siempre quiere que todos sean elegidos, porque todos somos creación del Señor. Y qué honor que el Señor nos haya elegido para ser parte de su pueblo. Eso es algo que no podemos, es un regalo que no podemos pagarlo con nada. Que Dios decida elegirnos. Por eso dice aquí, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Cuando les anunciamos la buena noticia, o cuando les anunciamos el Evangelio, no lo hicimos solo con palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros, para el bien de ustedes. Aquí vemos que el apóstol nos dice, cuando les anunciamos la palabra del Señor, cuando les hablamos del Evangelio de Jesucristo, les dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios, que Dios nos había elegido y Dios nos estaba respaldando para hacerles entender lo que les estábamos explicando. Y no lo hicimos con palabras engañándoles, diciéndoles cosas que no van, sino eran palabras del Señor. No lo hicimos solo con palabras así como para engañarles y hablarles de cosas bonitas y que usted es el hijo del rey y que te merece lo mejor, como en muchas congregaciones sucede. Siempre te hablan de lo bien, pero nunca te explican lo que es la verdadera palabra, lo que dice la palabra, que hay que sufrir. Siempre nos hablan de que el Señor te va a bendecir, el Señor te bendice, el Señor siempre. Nunca hablan de los tropiezos que hay. Y la palabra no es así, la palabra habla de que vamos a ser perseguidos y vamos a sufrir. Pero muchas veces no lo dicen, siempre nos hablan de que no, es que algo te falta, no estás diezmando lo que es lo suficiente y cosas así. Pero aquí Pablo dice, no, nosotros les hablamos con las palabras que el Señor nos dijo. No lo hicimos solo con palabras, al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder y que Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Dice en el 6, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, y aunque sufrieron mucho, dice, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Aquí vemos que dice, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, y aunque sufrieron mucho, fueron perseguidos y maltratados, humillados, pero recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Así que muchas veces no importa lo que nos hagan, porque siempre vamos a ser criticados. Siempre, el cristiano nunca es siempre bien visto, el cristiano siempre es vituperado el cristiano. Y Jesús lo dijo. No es fácil ser mis discípulos, no es fácil que sean mis discípulos, porque van a ser perseguidos y maltratados. Todo aquel que quiera salvar su vida, el que quiera salvar su vida por mí, la perderá.
El que quiera salvar su vida, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la salvará. O sea que no es difícil, no es fácil ser discípulo de Cristo, porque realmente somos perseguidos. Pero si tú fueras adorador de Buda o adorador de cualquier otra de esos fantoches, te respetan, te hacen honores. Si tú fueras hasta seguidor de Mahoma, de Buda, todo eso te respetan. Pero no digas que eres cristiano porque eres maltratado. Dice, no, pues, cualquier día pueden ir a adorar. O sea, ellos tienen sus horas para orar, tienen sus días para que puedan faltar. Pero ser cristiano es muy difícil. Por eso Cristo dijo que no era fácil ser cristiano. Dice en el 7, por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Eso que hicieron, eso les llevó a ser un ejemplo para todos los seguidores que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Como dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que pasó, que por nuestro ejemplo que hemos dado, eso ha servido de ejemplo para todas las personas que confían y creen en Jesucristo. Ahora vayamos a una referencia que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 3 y 4. Esta la escribió el apóstol Pedro, es una referencia, pero refiriéndose a lo que está hablando el apóstol Pablo, la escribió el apóstol Pedro. ¿Sí puede repetir, hermano? Primera de Pedro, capítulo 5, versos 3 y 4. Amén. ¿Ya lo tiene? Esa referencia va estrictamente, y a mí me encanta mucho porque es como si le estuviera llamando la atención a los líderes de la iglesia, tanto como a los pastores, a los maestros de estudio bíblico, a todos los que trabajan en la iglesia, porque es malo cuando un pastor se enseñorea de los hermanos. Y aquí el apóstol dice, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. O sea que un pastor no debe de enseñorearse de los hermanos. No debe tratarlos como si fuera él el amo. Más bien debería ser un ejemplo, debería ser un maestro, de dar instrucciones, enseñarlo, pero no tratarlo. Por eso lo escribió el apóstol Pedro. Dice, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Porque como dijo Cristo, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Entonces un pastor no tiene por qué enseñorearse, ni un maestro bíblico, ni un misionero, nadie de los que enseñan la palabra deben de tratarlos como si ustedes fueran sus esclavos o si él fuera el amo. No, él debe enseñarles la palabra, el evangelio. Debe tratarlos así como dice aquí. Procure ser un ejemplo para ellos, no tratarlos como si fuera él el amo, el jefe. Y es lo que dice el apóstol Pedro aquí. Porque si hacen eso, dice, procuren ser un ejemplo para ellos. Así cuando regrese Cristo, que ese sí es el pastor principal y es el Señor de señores y Rey de reyes, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Pero que eso es, ya sabemos que es el maravilloso premio, la vida eterna. Ahora regresemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice aquí en el capítulo 8, dice, ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo, no solo en esas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares
Ya sabe que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros les digamos nada más. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo no solo en esas regiones, sino en muchas otras partes. Como les dije y repito, por sus frutos los conoceréis. Han hablado, han dado testimonio de lo que el Señor ha hecho. Y eso ha servido de mucho, porque no hay que estar diciendo, hay que hablar del Evangelio, pero por los frutos dan prueba de lo que se ha dicho. Ya saben que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros les digamos nada más. Y dice en el 9, porque todos hablan bien de lo que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo dejaron de adorar ídolos? Y para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Porque en ese tiempo mucha gente se iba a los ídolos. Y aquí dice, hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Y cuando habla de eso se refiere a que mucha gente todavía sigue creyendo en eso de adorar ídolos, cuando realmente el Señor ha dicho que solamente son de barro, de madera o de bronce, que no tienen valor, no sirven para nada, solamente son muñecos, son fantoches. Pero aparte de adorar ídolos, no solamente hay eso, sino que mucha gente todavía cree en las limpias, en los fetiches, en cargar que la pata de conejo, que yo traigo aquí la cruz, cuando esos es puro, como dice Pablo, son fetiches, eso no tienen poder. El único Dios que tiene poder es nuestro Dios de Israel, y ese no lo vemos. No lo vemos porque no tenemos no somos dignos de mirarlo todavía. Va a llegar el día que sí lo vayamos a ver y podamos hasta hablar con Él. Pero ahorita en este momento no somos dignos, pero sabemos que Él existe, porque hemos visto lo que hizo con Jesús. Murió por nosotros y lo resucitó. Entonces, esas cosas no hay que seguir creyendo en eso. Pero hay gente que sigue creyendo en las limpias y todo eso, y que van a ver a los brujos y que los amarres, todo eso es pura mentira que les echan y les roban, sobre todo les roban el dinero. Les dicen, te voy a cobrar $1,000, y cuando no es mentira no les hacen nada, nomás les pasan ahí las hojas y nomás las engañan. Agua bendita, no hay agua bendita. El agua es la que bendice el Señor, como dice la Iglesia Universal, agua que es traída directamente de Jerusalén. Mentira, tal vez la agarran en el Parque MacArthur, pero no es cierto. Ay, me quiero ahorita. ¿Mande? Ay, mucho me quiero ahorita. Sí, pero realmente no es así. El Señor sí bendice, pero nosotros muchas veces no lo vemos. Y si no lo vemos es por las cosas que creemos y seguimos, porque estamos aferrados a seguir cosas que al Señor le molesta. Él dijo, no se arrodillen ante esas imágenes. Es incrédulo que una persona corte un árbol, hace un muñeco, le pone ojos, cara, y luego lo viste y luego lo adora y dice, este es mi Dios. Cuando el Dios verdadero no lo vemos, ni lo sentimos, porque el creer, tener la fe y confianza en el Señor no es de ver ni sentir, es simplemente de creer en Él. Por eso se llama confianza, por eso se llama la fe, sí, significa confianza. No tenemos que ver ni tocar, porque si no vamos a ser como era Tomás cuando le dijo Jesús, no seas incrédulo, Tomás, tú has creído porque me viste, me tocaste, pero bienaventurados los que sin verme, sin haberme tocado, creen, pero ya no seas incrédulo. Entonces a eso se refiere de esto, para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Ahora vayamos a una referencia que está en Gálatas capítulo 4, versos 8 y 9. Y esa referencia de Gálatas la escribió el apóstol Pablo. Y también aquí la escribió porque
se está refiriendo ¿Qué número en Galacia qué? Gálatas capítulo 4 versos 8 y 9. Ok. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Y aquí lo escribió el apóstol Pablo y dice, antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. ¿Y qué les dije? En los amarres, que creer en Santa Bárbara, Santa Catarina, San Pancracio, ¿no? La Úrsula. Sí, Santa Úrsula. ¿No? Aquí dice, vivían como esclavos de los dioses falsos, pero ahora conocen a Dios. Dice Pablo, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso, dice Pablo, no puedo entender por qué se dejan dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo si ellos no tienen poder ni valor. Si no tienen poder ni valor, yo no puedo entender por qué se dejan dominar por ellos. ¿Por qué recurren a esas cosas? Si ustedes ya conocen, el Dios verdadero ya los conoce, han confiado en Él, han visto lo que ha hecho. ¿Por qué se dejan dominar por estos dioses falsos que controlan el universo, que no tienen valor ni valen nada, no hacen nada? Por eso dice Pablo, yo no puedo entender por qué se dejan dominar por eso. Y todavía, actualmente hay mucha gente todavía. En la televisión y la radio está lleno de eso que, no, hermano, usted le hicieron una barra, usted venga y yo lo salvo, yo lo limpio. Y tantas, sí, tantas mentiras que hay. Sí. Ahora regresemos a primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Dice, aquí en el 10 dice, ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. Estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Porque Dios lo resucitó. Hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. Pero a los que no quieran saber nada del Señor, a los que detestan saber del Señor, por ahí hay gente que no quiere saber nada del Señor. Incluso puede venir puede venir a los estudios, puede leer la Biblia, puede alzar las manos y puede saberse el diálogo. Gloria a Dios, Dios te bendiga, sí hermano, que el Señor te bendiga, que les vaya bien. Se puede saber todo, pero sale aquí y le da igual. Hablando palabras obscenas, contando chistes colorados, hablando palabras altisonantes. Pero en la iglesia pone cara de San Simón y está con el diálogo. Oh, no, sí, Señor, Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Se sabe todo el diálogo cristiano, pero no cree. Son como los demonios, saben que existe Dios, pero no creen en Dios. ¿Qué le dijo cuando Jesús se topó con el gadareno? ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo los demonios que le dijeron? Jesús, ¿por qué nos vienes a estorbar si aquí estamos tan a gusto? Todavía no es nuestro tiempo. Sabemos que eres el Hijo de Dios, pero aquí déjanos. Y el Señor les dijo, no, váyanse fuera. ¿Cómo se llaman? Somos una legión, porque era una legión de demonios. Y así está, así mucha gente que viene aquí a la iglesia, viene a los estudios. Y eso es muy malo. Y eso va a pasar. Él dará a los pecadores en el día del juicio, porque va a llegar el día del juicio. Y ahí es donde va a ser todo eso que dice la palabra. Y no es palabra mía, ni yo la escribí, es palabra del Señor. Y eso va a pasar. Ahora vayamos al segundo capítulo. Misterio de Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Y aquí en el capítulo 2 dice Pablo, hermanos en Cristo, ustedes saben bien que la visita que les hice no fue inútil. También saben que en la ciudad de Filipos nos insultaron
y maltrataron. Pero aunque tuvimos muchas dificultades, Dios nos dio valor para anunciarles la buena noticia. Dice Pablo: hermanos en Cristo, ustedes bien saben que la visita que les hice no fue inútil. Fue algo provechoso, no fue inútil para nuestra visita. Pero también saben que en la ciudad de Filipos nos insultaron y maltrataron. Pero aunque tuvimos muchas dificultades, ahí está diciendo Pablo, fueron muchas las dificultades, no fueron poquitas, fueron muchas las dificultades. Dios nos dio valor para anunciarles la buena noticia, para anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Y cuando lo anunciamos, dijimos siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. No tratamos de hablarles con palabras lisonjeras, decirles que usted es el hijo del rey, tú te mereces lo mejor. Si eres pobre es porque algo haces mal, no tienes fe, no has diezmado. Él dijo, no hicimos eso, les hablamos con la verdad de las cosas que es. Dijimos siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó a anunciar la buena noticia. Y eso es lo que hacemos. Dice Pablo, Dios nos encargó, nos aprobó y nos encargó a anunciar la buena noticia, y eso es lo que hacemos. Y lo más importante, dice Pablo, no tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él es el que examina todo lo que sentimos y pensamos. Aquí vemos que Pablo dice que ellos anunciaron la buena noticia, el Evangelio de Cristo, y eso es lo que hacemos. Pero no tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Y vayamos a una referencia que está en Gálatas capítulo 1, verso 10. ¿Primero de qué? No, perdón, dije mal, es Gálatas capítulo 1, verso 10. ¿Ya lo tiene? Amén. Aquí en Gálatas, Pablo se está refiriendo a lo que está diciendo, que él no trata de agradarle a nadie, porque él lo único que hace es repetir la palabra del Señor. Le guste a alguien lo que se dice o no le guste, le duela, como dice el dicho, le guste o no le guste, le duela que le duela, yo digo lo que el Señor dice, no trato de quedar bien con nadie. Y en esa referencia dice Pablo, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. A mí no me interesa quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios apruebe lo que yo digo, porque es su palabra. O sea que a Él no le importa si a fulano, a sotano le gustó lo que Él dijo, porque Él dice, yo no trato de agradar a nadie con lo que yo digo. Yo repito la palabra del Señor. Si a aquel le resultó muy dura la palabra, o como dice el dicho, le quedó el saco, pues allá él, es cosa de él. Pero esa es la palabra del Señor. Por eso Pablo se refiere y dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe, es que a Dios le guste lo que yo digo y que yo repita su palabra, porque para eso es, para eso somos nosotros. Somos servidores del Señor, somos siervos inútiles que solamente repetimos lo que el Señor ha plasmado en la Biblia, su palabra. No, nosotros no la escribimos. Esa es una palabra que está escrita hace 2000 años y es palabra del Señor. Y si a alguien no le gusta, o como dice el dicho, si te quedó el saco, pues, como dijo el gabacho, I'm sorry, no es mía, es mi palabra. Yo no la escribí. Ahora regresemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 5. Y dice aquí, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 5, dice,
Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero, de lo que les estaba hablando hace rato. Que nunca les hemos hablado con decirles cosas bonitas para tratar de convencerlos de seguir el evangelio o para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como a gente importante, porque realmente no somos gente importante, somos como cualquiera, somos servidores, somos siervos del Señor. Entonces no tenemos que sentirnos importantes, pero hay muchos pastores que sí se sienten importantes, que hasta para venir les hacen allá una línea, por acá va a pasar el pastor, no puedes hablar con él, hasta para hablar con él es muy difícil. Y no es eso, si tú eres un servidor de Cristo y tú estás para servir a la grey, para servir a los hermanos, no eres una gente importante, el único importante está arriba, Él sí es, nuestro Dios es importante. Dice, y luego dice en la siguiente, en el verso 7, dice Pablo, pero como somos apóstoles de Cristo, dice, pudimos haberles exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Dice Pablo, como apóstoles de Cristo les podíamos haber exigido, pero no lo hicimos. No lo hicimos. Al contrario, los tratamos y los cuidamos como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto los amamos, dice Pablo, y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. Y eso es cierto. Porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Nosotros no éramos dignos de nada, pero Él dio su vida por nosotros para salvarnos del castigo que merecíamos. Porque Él dijo, ellos no pueden cumplir con todo eso, lo que es la ley, pero yo doy mi vida por ellos, yo pago por ellos. Y nosotros no lo merecíamos. Merecíamos simplemente el infierno y el castigo. Pero dijo Dios, yo pago por ellos, yo doy mi vida. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Y eso es lo que debemos de hacer. Porque si Dios dio su vida por nosotros, si un hermano necesita, debemos dar nuestra vida por él. De todas formas, no perdemos nada, porque como dijo Pablo, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Mueres aquí, pero despiertas de la presencia del Señor y te vas de este mundo que no tiene nada de bueno. ¿Qué es lo que tiene el mundo? Nada de bueno tiene. Ahora con todo eso que está pasando, los arrestos, migración, drogas, prostitución, ¿qué es lo que hay de bueno? Nada de bueno. Es lo que dijo Pablo, es lo que dice Pablo aquí. De haber sido posible, no solo los hubiéramos cuidado, ni anunciado el evangelio de nuestro Señor, sino hubiéramos dado nuestra vida si hubiera sido posible. Pero no pasó eso. Pero sí lo hubiéramos hecho. El Señor Jesús es lo que dijo. No es necesario, yo pago por ellos. Yo doy mi vida por ellos. Y es lo que tenemos que hacer. Ahora vayamos a una referencia que está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Sí, Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Ya lo tienen? Y esta epístola la escribió el apóstol Juan y también nos habla del amor que tenía el Señor que tuvo el Señor Jesucristo hacia nosotros. Porque aquí Juan dice, pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Lo que les acaba de decir. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Lo que les estaba diciendo. Por eso lo escribió Juan, dice, pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Lo que estaba hablando, lo que había escrito Pablo aquí.
Ahora regresemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Y aquí en el verso 9 dice Pablo: hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida, mientras les anunciábamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes, dice, tuviera que darnos dinero. Aquí dice Pablo: nosotros trabajamos duro de día y noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe que eso es cierto y ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada. Así que nadie nos puede acusar de que ellos vivían, de que la gente les daba dinero. No, ellos dicen: nosotros trabajamos. Si a la gente le nacía del corazón ayudarlos, pues eso era bienvenido, pero él no exigía, como ahora pasa en muchas iglesias, que exigen el diezmo, que es a fuerza que tienes que dar el diezmo, porque si no la bendición no está contigo. Te amenazan eso, con eso los pastores. Con eso es mentira. Dios nunca ha dicho eso, que cada uno dé conforme a como él siente en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Pero ¿qué dicen muchos pastores? Si tú no das, el Señor no te bendice, y eso es mentira. Si somos benditos, el Señor ama al dador alegre. Y aquí lo está diciendo Pablo: trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Ustedes confían en Dios y nosotros también. Nos hemos portado bien, correctamente con ustedes. Dios sabe que eso es cierto y ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada. Y dice en el 11: saben que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Los animamos, los consolamos y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Aquí dice el apóstol Pablo: saben que cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Los animamos, los consolamos, pero también insistimos en que deben vivir correctamente como Dios quiere que ustedes vivan. Los que han sido llamados a compartir, a vivir como Dios quiere, a compartir su propio reino y poder. Porque no puedes tú estar diciendo que eres cristiano y vives con un pie para acá y otro pie para acá. Un pie con el mundo y un pie con el Señor. No, que no vas a vivir bien. Dios no quiere eso. Tienes que ser, no puedes ser tibio porque te va a vomitar. Si fueras frío, pues al menos hay chance de que te pueda cambiar. Pero tienes que ser caliente, no puedes ser tibio. No puedes estar con un pie en el mundo y un pie con Cristo. Hay mucha gente que hace eso, pero no es lo correcto. El Señor dijo: te vomitaré. Y es lo que dice aquí. Insistimos en que vivan como deben vivir como hijos de Dios, como Dios quiere que ustedes vivan. Porque han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarle su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Ustedes aceptaron el mensaje como si hubiera venido del mismísimo Dios y no de nosotros, de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Eso dice que hace que cambien su manera de vivir. Pero mucha gente no quiere cambiar su manera de vivir. Quiere vivir todavía en este mundo que está todo mal, que anda todo mal. Porque dice: ay no, ¿para qué? Voy el domingo y ya me presento y hago lo que sea y ahí estoy. Pongo mi carita de San Pancracio y ya está bien. Y no es así. Hay que hacer lo que dice el Señor. Y aquí en el verso 14 dice: a ustedes, hermanos, les pasó lo mismo
que a los cristianos de las iglesias de Dios en Judea. Su propia gente se burló de ellos y los atacó. Y eso les pasó a ustedes cuando gente de su propio país los buscó para maltratarlos. Y eso nos va a pasar a nosotros. Acuérdense bien, porque el Señor Jesús dijo que vamos a ser perseguidos y nuestra gente, nuestros propios familiares nos van a entregar. Puede ser nuestro papá, nuestro hermano, nuestro tío, porque siempre los cristianos somos muy vituperados. Y dijo Jesús: si a mí me maltrataron, me persiguieron, a ustedes también se los van a hacer. Así que, y aquí lo está diciendo Pablo, le pasó lo mismo a los cristianos de las iglesias de Dios en Judea. Su propia gente se burló de ellos y los atacó. Eso les pasó a ustedes cuando gente de su propio país los buscó para maltratarlos. Y luego dice en el 15, los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas. Y eso es verdad. ¿Quiénes fueron a la mera hora cuando Jesús hizo su entrada triunfal? ¿Quiénes eran los que estaban ahí aplaudiendo, diciendo Hosana, el que viene, Hosana, el que viene en nombre de Dios? Sí. Eran los mismos judíos. Y a la mera hora, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Eran los fariseos, los maestros de la ley, los escribas que calentaron a la gente, que incitaron a la gente. ¿Y qué es lo que estaban pidiendo? Crucifíquenlo. Y no hace rato acababan de gritar que bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahora lo estaban crucificando ahí. Cuando Pilato no quiso crucificarlo, dijo: yo no le encuentro en qué forma, yo lo encuentro culpable a él. Y ellos dijeron: no, crucifícalo porque es nuestra ley. Eran los maestros de la ley, los fariseos. Ellos eran los que más conocían las palabras, conocían las escrituras. Ellos condenaron a Jesús. Por eso dice aquí: los judíos mataron al Señor Jesús y los profetas. ¿Quiénes apedrearon a Esteban? Fueron los mismos maestros de la ley, los profetas. Todos esos fueron ellos. Y aquí dice: y luego nos echaron de su país. Ellos no hacen lo que a Dios le agrada. Los maestros de la ley, los fariseos, nunca hicieron lo que a ellos les agrada. Ellos hacían lo que a ellos les agradaba, lo que a ellos les convenía, sino que están en contra de todos. Y a nosotros no nos dejan anunciar el mensaje de salvación a los que no son judíos. Así añaden más pecados a los que ya han cometido, pero al final Dios los castigará terriblemente. Ellos no dejan que se predique el verdadero evangelio, pero así se agreden, se meten más pecados a lo que ya han cometido. Ahora vayamos a esta referencia que está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 y 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 y 12. 10 y 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12. Amén. Y aquí en esta referencia vemos que dice que los que no quieren entender las cosas del Señor, aquí el Señor dice: con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad. A los que se niegan a aceptar la verdad se van a perder y así ser salvos. Por eso Dios, dice, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. El mismo Señor les envía un poder engañoso para los que no quieren aceptar lo que dice la palabra. El mismo Señor les envía, porque Él es el que tiene el control de todo. Él es el que controla todo. Él es el que hace todo, no nosotros. Nuestras palabras no tienen poder para nada. Pero hay congregaciones que dicen: tú decreta y di, y eso. No, nosotros no tenemos nada de poder. No tiene nada de poder nuestras palabras. El único que tiene poder es el Señor. Él es el poderoso, no nosotros. Por eso dice que Él es el soberano. Y es el Señor de señores y Rey de reyes. Él sí. Pero nosotros no. Él sí puede hacer
Por eso dice que Él engañará a todas esas personas que no quisieron aceptarlo, los va a dar un poder engañoso para que crean en todas sus mentiras y se deleiten con la maldad que ellos hicieron. Ahora regresémonos a primera de Tesalonicenses, y con esto vamos a terminar los estudios, hermanos. Dice aquí en el verso 17: sin embargo, hermanos míos, dice, aunque nosotros nos separamos de ustedes por un tiempo, siempre los recordábamos con mucho cariño y deseábamos mucho ir a verlos. Intentamos visitarlos y en más de una ocasión, dice Pablo, yo mismo traté de ir a visitarlos, pero Satanás nos lo impidió. Tenemos deseos de verlos, pues cuando nuestro Señor Jesús regrese y nos pida cuentas, nos sentiremos orgullosos, felices y seguros de nuestro trabajo por ustedes. Tenemos deseos de verlos, pero cuando nuestro Señor Jesús regrese y nos pida cuentas, dice Pablo, nos sentiremos orgullosos y felices y seguros de nuestro trabajo por ustedes. Ustedes son nuestro orgullo y alegría, dice Pablo. Y hasta aquí la palabra del Señor. Y hasta aquí terminamos el estudio, hermanos. Ahora vamos a hacer una oración para retirarnos de ese lugar. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por esta palabra que nos dice, Señor. Que todo lo que yo haya dicho, Señor, sea solamente tu palabra. Lo que haya venido de mí, que mis hermanos no lo tomen en cuenta y no lo asimilen. Que solamente tu palabra penetre en su mente y corazón, Padre Santo. Y ahora que mis hermanos van de regreso a casa, llévalos con bien, Señor. Protégelos de todo mal, de todo peligro y maldad, Señor. Sabemos que tú todo lo tienes en control. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de haber estudiado tu hermosa palabra que es verdad. Gracias, Padre Santo. También te pedimos que bendigas esos alimentos que nos vamos a degustar, Señor. Si la compraron o la prepararon, eso solamente lo sabes tú, Señor. Pero bendícela, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, porque sabemos que tú todo lo tienes en control. Oh, se me olvidaba. Y te pedimos por nuestro hermano Beto, que está en México, que nos ve directamente desde México, Señor, desde Tuxtla Gutiérrez. Bendícelo, Padre. Solamente tú sabes los sufrimientos que él tiene de sus enfermedades, Señor. Si está en tu voluntad, bendícelo, Señor. Sánalo si está en tu voluntad, Señor. Pero que todo sea de acuerdo a lo que sea tu voluntad, Padre Santo. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros solamente somos tus humildes siervos. Hacemos lo que nos dice, Señor. Gracias por darnos este privilegio de predicar tu hermosa palabra, Señor. Nos despedimos de este lugar, Señor, pero más nunca de tu presencia, Padre, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú vives adentro de nosotros, Señor. Te damos toda gloria y honra, y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso y bendito de tu Hijo Jesús. Amén, y amén. Adiós. Adiós. Amén y adiós.